Capítulo 246. Nirvana Blade. Las llanuras verdes se volvieron carmesí de sangre. Cientos, si no miles, de botellas de pociones esparcidas por todo el campo de batalla. Milagrosamente, algunos de ellos permanecieron intactos incluso con las duras condiciones de batalla. El equipo de Ed y sus compañeros había perdido su color original hacía mucho tiempo. Se enrojecieron por la sangre y todos los demás fluidos viscosos que salieron con sus heridas. ¿Cuánto tiempo lucharon? Realmente no lo sabían. Ed era el único que vigilaba el tiempo. Necesitaba saber cuándo pasarían 24 horas desde su primer uso de su habilidad Berserk. Por lo tanto, seguía pidiendo al sistema una actualización de tiempo de vez en cuando. A los demás no les importaba la hora. Simplemente encendieron el interruptor y se concentraron únicamente en la batalla. Merry y Suika eran, posiblemente, las que más trabajaban. No solo estaban atacando al dragón, sino que curaban a cualquiera que resultara herido. La excepción única fue Ed, que podía manejar las lesiones con su regeneración. ¿Cuánto tiempo? Ed preguntó al sistema en su mente. Su boca estaba demasiado ocupada jadeando y recuperando el aliento para hablar. 2 horas más. Puedes convertir en 12 minutos, pero ese no es tu objetivo ahora, ¿verdad? Sí. Lo reservo para otra cosa. Justo después de recibir la respuesta, voló hacia el dragón. El dragón, aunque luchó contra múltiples oponentes a la vez, no perdió su ki. Recibió muchas heridas, pero estaba en mejor forma en comparación con las personas que lo combatieron. Raikou estaba haciendo más de lo que su cuerpo podía manejar. Cada vez, entraba en su modo Shadow Lightning y sujetaba al dragón, permitiendo que los demás desataran sus ataques. Pero, debido a la gran tensión en su cuerpo, repetirlo muchas veces comenzó a pasar factura. La curación de Merry y Suika no funcionó, y las pociones de Ed no estaban recuperando todo su ki. Aún así, Raikou no dejó de atacar y siguió adelante. Goburou usó su Atsu para hacer 2 copias de sí mismo. Las copias fueron responsables de interceptar el aliento láser del dragón. Como estaban hechos de sangre, podrían reformarse incluso después de ser golpeados. Garo ayudó a las copias creando montañas de hielo que bloquearon el ataque inicial de las respiraciones láser. Sieg decidió no convocar a ningún Dujans, ya que estos objetivos fáciles para el dragón. En cambio, se centró en usar su magia para atacar. En eso tenía confianza. Men usó su enorme cuerpo para bloquear cualquier ataque físico que el dragón intentara hacer. Sus escamas, que fueron reforzadas por ki, demostraron ser más que un rival para las garras y colmillos del dragón. Sin embargo, nunca atacó ni una sola vez. Como si estuviera esperando su momento, esperando que llegara una oportunidad. Gobuta y Walgreymon fueron los que hicieron la mayor cantidad de daño. Nunca dejaron de atacar. No importa cuántas veces fueron enviadas, cayendo en picado al suelo, siempre se levantaron y contraatacaron. La pelea no iba a terminar pronto. ¿Cuánto tiempo? Quedan 30 minutos. Ed empezó a perder la calma. Raikou se derrumbó frente a él después de gastar hasta el último gramo de fuerza que tenía. Él era el que evitaba que el grupo perdiera ante el dragón, y ahora se había ido. El tiempo es pronto. El dragón se elevó alto en el cielo. Todo su cuerpo se enderezó y luego lentamente comenzó a girar en un círculo. No se detuvo hasta que su boca se encontró con su cola. Ed recordó la marca del dragón infinito, Ouroboros. Todo su cuerpo comenzó a brillar, como culo de G. El ki que salió de su cuerpo se reunió en un solo punto, el medio del círculo. Luego, como una onda de energía de luz pura, se liberó el ki. Gobuta, tu oscuridad. Ed gritó mientras volaba hacia el haz de luz. El cuerpo de Gobuta comenzó a exudar humo negro, y mientras volaba hacia la luz también, la oscuridad envolvió todo su cuerpo. La oscuridad se conectó con la luz y ninguno de ellos pudo avanzar. Eso le consiguió a Ed redirigir el ataque entrante con su magia. Lo redirigió hacia el dragón. Impinencia. Gritó el dragón cuando fue herido por su propio ataque. Pero él no fue el único. Como antes de redirigir el ataque, Ed hizo contacto con la luz y perdió la mano en el proceso. Chicos, ni siquiera me importa la tierra en este momento. Como en la torre, manténganlo alejado durante 15, no, 10 minutos. Cuento con ustedes. Ed dijo mientras pateaba al dragón fuera de su dimensión. También dejó que los demás se fueron uno a uno, dejándolo solo a él adentro. Emilia notó el cambio en el escenario pero no reaccionó ya que sabía lo que sucedió. Continuó observando la batalla desde lejos. De repente, frente a ella, apareció Raikou. Raikou apenas podía moverse, pero aún así se negó a colapsar en el suelo. Sus ojos permanecieron fijos en el dragón.
Quería destrozarlo, pero no podía. Wargreymon, llévame arriba. Men dijo mientras reducía el tamaño de su cuerpo. Wargreymon obedeció mientras sostenía la pequeña serpiente en su mano y volaba sobre el dragón. Tírame a él. Las palabras de Men sorprendieron a su camarada, pero aún así las cumplió. Men cayó sobre el dragón, que estaba demasiado ocupado luchando contra Garu, Gobuta y Sieg. Luego, a medida que crecía en tamaño, comenzó a girar alrededor del dragón. El dragón reaccionó demasiado tarde, ya que Men lo había agarrado. Men comenzó a contraerse alrededor del dragón, y ambas escamas se rompieron debido a la presión. Men abrió mucho la boca y mordió el cuello del dragón. Los dos cuerpos colosales cayeron hacia la montaña provocando un gran ruido sordo. El dragón arrojó a Men después de una gran lucha y recuperó su lugar en el cielo. Se estaba preocupando y comenzó a lanzar al azar respiraciones láser. Su preocupación era, por supuesto, la falta de Ed. Después de que pasaron 10 minutos, casi nadie podía moverse entre los compañeros de Ed. Luchaban solo por la fuerza de voluntad. No te preocupes, te enviaré al infierno. Y poco después, dejaré que tu maestro te siga. Dijo el dragón mientras soltaba un aliento láser hacia el grupo inmóvil. De repente, apareció una gigantesca montaña de hielo, bloqueando la respiración, que se había debilitado desde el comienzo de la pelea. Fue Emilia quien había intervenido. No estaba planeando involucrarte en absoluto. Supongo que todo esto es culpa mía. Ed apareció de la nada y se paró junto a Emilia. Su cultivo se disparó al nivel 6 de establecimiento inmortal. Su mano se había regenerado. Y sostenía un Shusui completamente cargado en su mano derecha, junto con un Ame-no Murakumo completamente cargado en su mano izquierda. Quieres enviarnos al infierno, pero no te preocupes, te enviaré a Nirvana. Ed apareció frente al dragón en un instante. Nirvana Blade. La versión de estilo de 2 espadas de la Providence Blade de Ed se desató con todo su poder. En un instante, el dragón, junto con el aire, la tierra y los cielos detrás de él, desaparecieron en un destello de luz. Esa era toda la fuerza de Ed. Ese era todo el ki de Ed. Esa era la última esperanza de Ed de derrotar al dragón. Capítulo 247. 3 horas más. Blanco. Nada, pero una luz blanca pura llenó el área. Los ces de tal luz llegaban incluso a los extremos del continente. Algunas personas oraron por seguridad, mientras que otras corrieron hacia la seguridad tan pronto como sintieron el cambio en la atmósfera. Los residentes del continente no pudieron dormir bien desde que apareció la serpiente gigante. Y, ahora, sus apacibles mañanas fueron invadidas por la luz blanca. La luz no parecía detenerse. Todo el ki de Ed fue puesto en ese ataque, e incluso él no sabía cuánto tardaría en detenerse. Había perdido todos sus sentidos dentro del mundo blanco que había creado. ¿Seguía flotando en el aire o ya había caído al suelo? Solo el tiempo se lo diría. De repente, el mundo del blanco fue atravesado por una línea verde. El dragón vivió. El dragón perdió la mayor parte de sus escamas y su sangre roja llenó todo su cuerpo. El segundo cuerno en su cabeza estaba hecho añicos, mientras que al primero no le quedaba rastro. El dragón abrió la boca en un intento de hablar, pero no pudo salir ninguna voz. Aún así, Ed podía entender la intención del dragón. Estaba enojado. Estuvo cerca de la muerte. No quería morir. Por lo tanto, atacó incluso en su último aliento. Ed se encontró acostado de espaldas, en la cima de la montaña. Nada obstruía el camino entre él y el dragón, y Emilia no llegaría a tiempo. Los dos grupos principales de la batalla se quedarán a su suerte. Ed miró al dragón mientras se acercaba a él. Aparentemente, usó la mayor parte de su ki para mantenerse con vida. Ni siquiera podía usar más su aliento láser. Necesitaba confiar en sus armas más primitivas para matar a Ed. Sus garras y colmillos. De repente, con menos de 50 metros entre Ed y el dragón, algo cambió dentro del grupo más débil. Ed, cuyos ojos oscuros perdieron su brillo y se convirtieron en pozos negros como la boca del lobo, se puso de pie. Él agarró a Shusui en su mano y saltó por el aire. En un instante, él ya había cortado al dragón. Entonces, él comenzó un retroceder hacia la montaña. Cuando el dragón muerto y el cuerpo humano cayeron al suelo, las dos pupilas oscuras recuperaron un poco de luz cuando Ed murmuró 2 palabras. Gracias. La bulliciosa montaña se quedó en silencio en un instante, y después de 1 hora más o menos, finalmente se pronunciaron las palabras. Fue una notificación del sistema. Ticket de gacha adquirido X10. Adquirido 1000 millones exp. Nombre: Edward Avalon. Nivel: 71.
105.045.956/700 millones. Establecimiento inmortal nivel 3. Estadísticas. HP. 2170, 2170. MP. 1534, 1534. STR. 885. AGL. 847. INT. 856. DEF. 849. Está. 935. Habilidades. Estilo de 3 espadas, etiqueta, regateo, estrategia, control de ki, conducción, caligrafía, programación. Habilidades. Mangekyō Sharingan, pasos de sombras espectrales, magia de viento, magia de fuego, magia espacial, disfraz de voz, Shunpo, Men, Berserk, magia de agua, Aki, telequinesis, regeneración, pensamiento paralelo. Monstruos. Raikou, Suika, Gobuta, Goburou, Garu, Siegfried, Agumon, Merry, Meren. Evaluación. Bueno, entonces, necesito absorber el alma del dragón ahora, ¿verdad? Sí. Ya llegas tarde, así que debes darte prisa, de lo contrario, los restos del alma se habrán ido. Ed se paró frente al cuerpo del dragón y puso su mano sobre la cabeza inmóvil. Cerró los ojos y se sentó con las rodillas cruzadas, mientras enviaba su ki dentro del cuerpo del dragón, buscando su alma. Millones de hilos de ki invadieron al dragón de escamas verdes, y en poco tiempo hubo una reacción. Se encontró una entidad extremadamente caliente dentro del dragón. La entidad siguió quemando todos los hilos ki de Ed, pero cuanto más quemaba, más intentaba arrastrarlo hacia atrás. Los hilos de ki siguieron enroscándose a su alrededor hasta que abrumaron a la entidad. Los hilos pudieron arrastrarlo hacia atrás más rápido de lo que podría quemarlos. La entidad fue eliminada del cuerpo del dragón e inmediatamente tuvo un efecto. El cuerpo se puso pálido y las escamas comenzaron a caer como el polvo que se limpia de una ventana. El cuerpo del dragón era inútil. La entidad verde ardiente entró en el cuerpo de Ed, y pudo sentir todo su cuerpo arder desde adentro. De hecho, incluso sus compañeros podían sentir el calor saliendo de sus poros. Emilia decidió ayudar creando cúbitos de hielo a su alrededor, pero se derritieron tan pronto como estaban a 10 centímetros de Ed. La entidad trató de rechazar a Ed, pero él no lo haré. Se redujo a una pelea de fuerza de voluntad, y Ed, al usar Aki, fue más que su rival. Dentro de un área negra dentro del cuerpo de Ed, una llama negra, similar a la entidad, arrastró a este último hacia ella. La entidad siguió luchando pero pronto se dio cuenta de que su situación era desesperada. Por lo tanto, se rindió. La llama negra siguió girando a la entidad a su alrededor hasta que se convirtió en una llama de dragón oriental de escamas verdes. Ed tuvo éxito. Se las arregló para conseguir un avatar espíritu dragón. Ahora, estaba un paso adelante en el poder. Entonces, parece ser un éxito, dijo Ed, mientras se rascaba la cabeza y miraba a sus compañeros, con una sonrisa tonta en su rostro. Si no fuera un éxito, estaría buscando un nuevo maestro para servir, dijo Men en broma mientras se deslizaba hasta su lugar de descanso favorito, los hombros de Ed. Ha sido una pelea terrible, pero ganamos muchas cosas. Por ahora, regresemos para obtener más información sobre el maestro de la secta sangre. Ed dijo mientras se ponía de pie, pero tan pronto como lo hizo, sentí náuseas y sus pies no pudieron sostenerlo. ¿Qué pasa conmigo? Ed preguntó al sistema mientras se apoyaba en el suelo con las manos. Has ejercitado demasiado tu cuerpo. Necesitará 3 horas más para poder moverse con los 2 pies. Y no, tampoco puedes volar. Esto es lo que obtienes por usar la habilidad Berserk consecutivamente, idiota. Ed solo pudo sonreír mientras miraba la puesta de sol sobre las nubes. Tal vez no sea tan malo disfrutar de la vista un poco más 3 horas más, dijo Ed con los ojos cerrados y una sonrisa. Sus camaradas, por supuesto, se emocionaron. Capítulo 248. ¿Estás enojado? Chicos. Chicos. ¿Pueden decepcionarme? Esto se está volviendo ridículo, Ed habló mientras rodaba los ojos. Sin embargo, a pesar de que sus ojos completaron un círculo completo, todo lo que pudo ver fue el cielo y un palo. Más que un palo, era un árbol. Emilia, ¿no puedes detenerlos? Y tú, Bella, deberías estar ayudando a tu hermano más querido, hoy, ¿por qué te ríes? Ed moverse, pero su cuerpo no se lo quería. Estaba demasiado indefenso ante la ira de sus camaradas. Te has traído esto a ti mismo. Además, no puedes moverte, ¿verdad? Considera que este es tu método de transporte. Emilia, que caminaba al frente, se volvió para hablar con Ed. Pero no pudo mantener la cara seria por mucho tiempo, así que se volvió hacia el frente. Se puede escuchar risitas desde sus direcciones. Sé que no puedo moverme,
Pero esto es simplemente ridículo. Podrías haberme puesto en la cabeza de Men, entonces, ¿por qué estoy atado a un árbol y siendo movido como un prisionero de lo que fue atrapado por gente primitiva? Gritó Ed, mientras sus manos y pies estaban atados al árbol en su campo de visión. Además, ¿no podrías elegir personas con la misma altura? Mi sangre corre a mi cabeza y mis ojos se abrirán pronto. Ed se quejó cuando los dos que llevaban el árbol eran Goburou y Garou. Como Garou era mucho más alto que Goburou, y como sostenía el extremo con las piernas de Ed, hubo una leve inclinación. Los mendigos no pueden elegir, jeje. Bella, la única aliada que Ed pensó que siempre debería estar a su lado, dijo mientras hacía un movimiento tembloroso con el dedo. Suika estaba junto a ella, imitando mientras terminaba su oración con un su. Chicos, Ed se rindió y perduró que la gravedad hiciera que su cabeza cayera hacia el suelo. Al menos están bloqueando mi boca con algo, no podré pasar tiempo sin hablar con nadie. Ed pensó para sí mismo. Y, justo cuando respiró aliviado, notó una figura volando sobre él. 2 alas y cabello negro azabache. Lo que la gente consideraría un ángel, miró a Ed con una sonrisa tortuosa. Para él, parecía el demonio de más alto rango. ¿No creen ustedes que podemos usar una de estas frutas para bloquear su boca? De esa manera no nos molestará más. Tan pronto como Merry habló, todos se detuvieron. Mia Ed, y luego miraron los árboles llenos de frutas que los rodeaban desde todas raron las direcciones. No puedes hablar en serio, ¿verdad? Ni siquiera sabes si esas frutas son seguras para comer. Ed trató de razonar con ellas, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Todo quedó grabado en piedra una vez que Emilia dijo, está bien. Incluso si son venenosos, un supergenio del establecimiento inmortal como tú no lo sufrirá, creo. Emilia se puso un dedo en la barbilla y cerró los ojos. Monstruos son todos monstruos. Ese día, finalmente sintieron que sus compañeros eran monstruos reales. Luego, volvió la cabeza hacia sus compañeros más antiguos y confiables y dijo, Raikou, deberías ayudar. Justo cuando Ed trató de pedir ayuda, la vista que lo recibió no fue lo que esperaba. Su confianza, traicionado. Su esperanza, completamente ido. Sus sentimientos. ¿Qué sentimientos? A su derecha, Raikou, cuyo ki comenzó a regresar, lo usó para hacer manos de sombra y agarró una de las frutas en lo alto de los árboles. Mientras los demás aún estaban deliberando, Raikou decidió elegir su siguiente paso. Raikou, el grito de Ed se cortó a la mitad cuando una fruta jugosa le impidió hablar. No tengo dinero. El grupo volvió a molestar a un Vortigern que dormía, y él reaccionó casi de la misma manera. MMMM. Las apagadas palabras de enojo de Ed no lograron llegar a sus compañeros, y ahora su única esperanza era su abuelo. Bienvenidos todos. ¿Está Ed en algún otro lugar donde no pueda verlo? Una mentira. Todos sabían que era mentira. Vortigern en realidad hizo contacto visual con Ed antes de mirar hacia otro lado y hablar. Estaba ignorando la situación actual. Negó la realidad a la que estaba sometido. Todos pueden ir a descansar un poco. Por supuesto, dentro de la cueva. Ed descubrirá algo por sí mismo, dijo Vortigern mientras levantaba la cascada de nuevo. Ellos no planean dejarme aquí, ¿verdad? Ed comenzó a entrar en pánico una vez que notó que Goburou y Garou bajaban el árbol. Si fuera yo, buscaría una manada de monstruos salvajes y te dejaría con ellos. Gracias por tu amor. Ed puso los ojos en blanco ante la respuesta inoportuna que recibiste. Se sintió solo cuando el viento frío de la noche pasó a su lado. Los árboles se balanceaban y las hojas crujían. Solo los sonidos de la naturaleza acompañaban a Ed, junto con su sistema silencioso. Pero, de repente escuchó un crujido detrás de él. Todavía estaba atado al árbol, por lo que no podía darse la vuelta. Y tampoco pudo hablar, ya que la fruta fue reemplazada por un paño. Lamento haber llevado la broma demasiado lejos. Espero que no estés enojado. Ed reconoció la dulce voz casi al instante. Era Emilia, y ella hizo un trabajo rápido con la cuerda que ataba a Ed. Ella quitó el paño dentro de la boca de Ed, lo que hizo que inhalara y exhalara. Finalmente estaba libre. ¿Estás loco? Emilia se puso el pelo detrás de las orejas mientras los rayos plateados de la luna brillaban sobre ella. Ed la miró con una sonrisa y dijo, lo estoy, y debo decirte, han pasado 3 horas. Todos se han divertido, ahora es el momento de que yo tenga la mía. Se puso de pie y se elevó por encima de Emilia. Luego, con un movimiento rápido, Emilia estaba por encima de su hombro. Déjame caer. Emilia luchó contra el cansado Ed mientras lo golpeaba en la espalda con sus pequeños puños. Nunca.
Gritó en respuesta mientras levantaba su puño hacia el cielo. Luego, miró hacia la cascada y dijo con una voz poderosa: voy a por ustedes. Todos ustedes. No había duda de que los que estaban adentro lo escucharon, ya que algunos de ellos se volvieron invisibles, alguien se sumergió en las sombras, mientras que algunos se escabulleron hacia diferentes partes de la cueva. Solo una persona, que estaba durmiendo, gritó: no tengo dinero. Capítulo 249. Propuesta. Bueno, abuelo, nos veremos de nuevo, pronto, espero. Bella y los demás abrazaron a Vortigern mientras le deseaban lo mejor. Hizo una declaración clara sobre su participación en la guerra con la secta Sangre, y todavía no estaba listo para regresar a Avalon. Por ello, decidió seguir viajando un poco más. Según sus palabras, era más interesante así. Estoy seguro de que estarás bien. Eres mucho más fuerte de lo que podría haber imaginado a esa edad. Y todos tus amigos también. Vortigern echó un vistazo a casi una docena de compañeros de Ed. Con protuberancias rojas en la cabeza. Fue como si alguien los golpeara duramente. De todos modos, te he dicho todo lo que sé sobre el maestro de la secta de Sangre. Ahora depende de ti. Buena suerte, y saluda a los demás por mí. Vortigern se despidió del grupo cuando Ed empezó a teletransportarlos. Estamos en la ciudad de la secta de la espada, dijo Ed a los demás cuando notaron que no era Avalon a donde se teletransportaban. Todavía tengo que discutir algunas cosas con Asem y las otras aquí. Ed y los demás empezaron a caminar dentro de la ciudad. Inmediatamente, la gente de la ciudad los reconoció. Es el maestro de secta. El maestro de secta ha vuelto. Los niños y los adultos jóvenes fueron los más felices de ver a Ed. Por supuesto, las personas mayores también lo eran, pero lo que sentían no era felicidad, sino una sensación de seguridad. Por otro lado, no sentí felicidad ni tristeza. Sintió el peso de la responsabilidad que conlleva la palabra maestro. Así que esto es lo que mi padre siente todo el tiempo, ¿eh? Ed pensó para sí mismo mientras seguía caminando y saludando a los ciudadanos. Luego, en poco tiempo, llegó a los terrenos de la secta. ¿Están Asem o Barsine? Ed preguntó a uno de los guardias antes de continuar. Sería una pérdida de tiempo si siguiera dando vueltas por la secta en busca de gente y no estuvieran dentro. Sí, señor. Están en el salón principal junto con los ancianos. Dijo el guardia mientras se paraba derecho. No se atrevió a mirar a Ed a los ojos por alguna razón. Debido a la estancia de Ed en la ciudad antes, ya estaba familiarizado con los terrenos de la secta. No le tomó mucho tiempo llegar al ayuntamiento. Allí, Asem, Barsine, Elena, los 7 ancianos y los 2 gemelos estaban sentados y discutiendo cosas. Toc toc. Ed llamó a la puerta para llamar la atención de los 12. El ruido se detuvo abruptamente cuando todos se volvieron para mirar al que se atrevió a interrumpir su reunión. Algunos de ellos tenían una expresión de enojo en el rostro, incluida Elena. Pero, los rostros se volvieron de respeto cuando se dieron cuenta de que era Ed, excluyó a Elena, ya que su rostro permanecía enojado. Todavía estaba enojada con Ed por no enfrentarse a ella. Maestra de secta, ha regresado. Los ancianos se apresuraron a doblar la rodilla, mientras que Asem y Barsine, que pasaban más tiempo con Ed, sabían que a él no le gustaban esas payasadas. Simplemente se inclinaron un poco para mostrar su respeto. Él era el maestro de la secta, después de todo. Oh, exaltado maestro de secta, que los honres con tu presencia. ¡Qué intuición! ¡Qué alegría! ¡Qué! ¡Pam! Goburou, que estaba pasando la boca para avergonzar a Ed, fue detenido por un puñetazo en la cabeza. Sin embargo, esta vez, se protegió con su Atsu Bloody Drive. Ya tuve suficiente de tu puño de amor, dijo mientras se retiraba y dejaba de hablar. Por favor, no te inclines ante mí. Soy un humano como tú, y realmente no me gusta. Así que, por favor, un saludo normal es suficiente para mí. Ed le dijo al grupo de personas frente a él. Por supuesto, algunas personas ignoraron sus palabras, mientras que otras ni siquiera se molestaron en mostrarle respeto. Por ejemplo, Elena y los gemelos. Por ahora, iré directo al grano. ¿La secta Veneno hizo algún movimiento? El rostro de Ed se puso serio cuando entrecerró los ojos y se acercó para sentarse en la mesa larga. Me gustaría decir no, pero lo hubo, respondió Asemaed con una cara seria también. Todos se unieron a Ed para sentarse a la mesa. Sin embargo, además de Sieg, Emilia y Raikou, los demás decidieron dar un paseo por la secta. Sabían que sus habilidades se encontraban en otro lugar que no fuera de la inteligencia, por lo que se retiraron voluntariamente. Ed no dijo una palabra y en su lugar esperó a que Asem continuara hablando. Están reclutando personas por millas.
También descubrimos que están comprando armas y píldoras de alta calidad. Parece que están preparando para la guerra. La voz de Asem contenía un toque de alerta. Y Ed sabía exactamente por qué. Entonces, la secta de sangre se enteró. La mente de Ed comenzó a estudiar la actual y sus posibilidades. Si la secta de sangre se diera cuenta de que iban a ser atacados en una semana, estarían preparados. Lo que significó que Ed y los demás perdieron el elemento sorpresa. Está bien, se habrían enterado una vez que comenzamos a movernos de todos modos. Esto simplemente significa que será más difícil engañarlos, pero no pone en peligro nuestra misión. Aún así, es bueno saberlo. Ed no perdió la esperanza y en su lugar decidió empezar a trabajar en un plan separado. Uno que funcione mejor con su situación actual. Todavía estoy preocupado por cómo se enteraron, pero pude averiguar sobre la supervivencia de su maestro. No es tan difícil de entender que nos preparemos para la guerra, supongo. Ed habló consigo mismo al mismo tiempo que discutía cosas con la secta Sword. Por cierto, Sir Ed. ¿Por qué regresó tan rápido? Pensé que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera regresar con nosotros nuevamente. O incluso si hubiera terminado con su habilidad de teletransportación, estaba seguro de que regresaría a Avalon primero. ¿Hay algo que necesites hacer aquí primero? Uno de los ancianos, un hombre de mediana edad con un vientre gordo y una cabeza casi calva, le preguntó a Ed. De hecho, hay algo, dijo Ed mientras golpeaba la mesa con los dedos. Pensé en algo relacionado con la secta y esta ciudad. La gente todavía tiene miedo de los ataques de la secta Veneno, y tienen algunos malos recuerdos. Lo mismo para ti, creo. Entonces, quería proponer algo. Nuestro continente es mucho más seguro que este. Y, como necesito seguir viniendo a la secta, sería un inconveniente. Por lo tanto, quería preguntarte. Ed se puso de pie y puso ambas manos sobre la mesa. ¿Te gustaría formar parte de Avalon? Capítulo 250. La ciudad que desapareció. Sir Ed, si no puede ayudarnos en nuestra guerra contra la secta Veneno, lo entendemos. Sin embargo, le pedimos que no intente hacernos escapar de ellos. Muriéramos incluso si, les devolveríamos el dinero. La humillación que nos causaron. Joven, un anciano impetuoso golpeó la mesa mientras le respondía a Ed. No entiendes lo que estoy tratando de decir. No te estoy diciendo que huyas de ellos. Entonces, ¿a qué te refieres cuando nos dices que nos unamos a Avalon? No nos estás diciendo que hagamos las maletas y salgamos de nuestras casas. Si eso no es lo que quieres decir, por favor ilumíname. Mael. No deberías hablar antes de escuchar todo primero. Asem no pudo contenerse más y respondió al joven anciano antes de que Ed pudiera. Está bien, Asem, estoy aquí para aclararles las cosas de todos modos. Mael, nunca te dije que dejarías nada ni que empacarías nada. Cuando dije que te unirías a Avalon, no quise decir que se convertirán en ciudadanos que no podrán mover un dedo, no. Al unirnos a Avalon, lo primero que haremos es fusionar las dos sectas. Nuestra secta podría ser fuerte, pero eso es solo de nombre. Nuestros discípulos carecen de técnicas y experiencia. Por otro lado, la secta de la espada ha existido desde el primer espadachín. Debido a las duras condiciones del tiempo y los desafortunados desastres que te sucedieron, ya no eres la mejor secta. Pero, podemos resolver ambos problemas fusionando las dos sectas. Por supuesto, no nos convertiremos en una secta. En cambio, lo convertiré en una coalición de sectas. Puedes pensar en ello como unirte a una escuela y luego tener que elegir quién puede enseñarlo usted dentro de esa escuela. Mael dejó de interrumpir a Ed y lo escuchó. Por mucho que lo frustrara, se dio cuenta de la cantidad de verdad que la preocupación de Ed llevaba consigo. Mael sabía que si Ed no hubiera llegado cuando lo hizo, tendrían 2 personas menos alrededor de la mesa. Quizás incluso más. También hay otra razón. Avalon está buscando expandirse, y quiero que nuestra segunda ciudad sea esta. La gente, bueno, no pude encontrar a alguien mejor. Y dado que es una ciudad de secta, no tendremos ningún problema en cuanto al gobierno. Ed sonrió mientras se volvía a sentar en su silla. Pero, no te llevará mucho tiempo construir una ciudad. Ya mencionaste una guerra que sucederá en una semana a partir de ahora, ¿verdad? Dijo una de las ancianas. ¿Quién dijo que construiré una ciudad? Mencioné que no empacarás nada, ni dejarás nada atrás, ¿verdad? Ed se cruzó de brazos mientras descansaba en su silla. Esta ciudad puede traer algunos malos recuerdos a la gente, pero estoy seguro de que trae más buenos recuerdos. No permitiré que se convierta en polvo si la abandono. Entonces, ¿cómo supones que?
La mujer detuvo su oración en seco al recordar algo que Ed les mostró cuando cocinaba para toda la ciudad. ¿No quieres decir que planeas teletransportar a toda la ciudad? Como algunas personas ya se han dado cuenta de lo que Ed estaba insinuando, no reaccionaron. Sin embargo, aquellos con un cerebro de trabajo lento se estremecieron una vez que se dieron cuenta del plan de Ed. Eso es un suicidio. Mael volvió a gritar mientras miraba a los ancianos y luego a Ed. Incluso si estás bien dotado con ki, no podrás teletransportar una ciudad entera. Puedo. Ed gritó en respuesta, ya que su orgullo no le permitía dejar pasar la declaración de Mael. Si no fuera capaz de hacerlo, no habría mencionado. Me iré por ahora y les permitiré discutir las cosas entre ustedes. Regresaré en una hora. Ed se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la puerta. No hay necesidad. Ed se dio la vuelta para mirar a Barsine, el que habló. Tú eres el maestro de la secta, Edward. No hay necesidad de que discutamos nada. Si es algo que crees conveniente, lo seguiremos. Siempre y cuando me prometas que puedo visitar la tumba de Alexander con regularidad, Gane, no tengo ningún problema con el plan. Barsine se puso de pie y caminó frente a Ed con una sonrisa en su rostro. Luego, los ancianos la siguieron. Te reconocimos como el maestro de la secta, y si crees que nuestra secta volverá a ser la mejor, entonces seguiremos tus visiones del futuro. Dijo Elena mientras golpeaba a Ed en el pecho. Ya veo. Entonces lo anunciaré al público. Nos iremos hoy. Ed sonrió al darse cuenta de la cantidad de confianza que estaban depositando en él. ¿Eh? ¿No necesitas discutir cosas con tu padre? Asem se sorprendió por la repentina decisión. Ya lo hice. Antes de venir aquí. Pensé en todos los posibles escenarios que podrían suceder una vez que visitara la secta, y discutí todos los posibles resultados con mi padre. Él los aceptó todos sin pensarlo dos veces. Al anochecer, toda la ciudad estaba alborotada. No creer podría lo que les había dicho el maestro de secta. Iban a dejar el continente. Tal cosa era impensable, incluso en los cuentos populares. Sin embargo, su maestro de secta afirmó que se podía hacer. Creyeron en él. Sin embargo, no podía ocultar su miedo. Nadie objetó las decisiones de Ed, pero algunos de ellos no se quedaron para ver cómo sucedía la magia. En cambio, entraron en sus casas y se escondieron allí. ¿Es esto? Sí, actualmente estás en el medio exacto de la ciudad. El resto debería ser simple. Ed caminó hacia el punto indicado por el sistema y puso su palma sobre él. De repente, su cultivo se disparó cuando activó su habilidad Berserk. Su ki surgió de su palma y formó un círculo a su alrededor. Del círculo, surgieron múltiples líneas y se movieron en trayectorias rectas. Las líneas solo se detuvieron una vez que dejaron la ciudad. Luego, las líneas liberaron ki hacia la izquierda y la derecha, y las líneas adicionales se conectaron, formando un círculo gigante que cubría la ciudad. Incluido el cementerio donde fue enterrado Alejandro. Los círculos exteriores se convirtieron en una esfera que cubría los edificios en el aire y la infraestructura bajo tierra. Es hora de que nos vayamos. Una luz blanca cegadora llenó la esfera en un instante después de que Ed habló. Justo en el momento siguiente, la ciudad desapareció. Solo quedó un cráter. Capítulo 251. La ubicación de la ciudad al norte del reino de Avalon, a unos 150 kilómetros de distancia, desapareció un área previamente vacía. En cambio, fue reemplazado por una ciudad. La oscuridad de la noche ya no dominaba esa zona, ya que los postes de luz de la ciudad aún estaban iluminados. Dentro de la ciudad, los ciudadanos abrieron los ojos y miraron a su alrededor. Pero, no podría decir si se teletransportaron o si ni siquiera se movieron de sus lugares. Todo sucedió en un instante para ellos. Sin embargo, una cosa les notificó el éxito de su teletransportación. El cielo sobre ellos. No fue difícil para ellos notar la diferencia en el cielo bajo el que vivieron durante toda su vida. Otra cosa que confirmó su teletransportación, fue el jadeante maestro de secta cuya mano todavía estaba pegada al suelo. Estamos, aquí. Ed sintió que le dolía todo el cuerpo mientras hablaba cada palabra a las personas que lo rodeaban. Tengo suficiente ki. Por una corta distancia. El sistema respondió a la ambigua pregunta de Ed, quien desapareció de la vista de todos. Los ciudadanos se sorprendieron y algunos de ellos se preguntaron si era un efecto secundario de un largo rango de teletransportación. Pero la mayoría de la gente se dio cuenta de lo que había hecho Ed. Debería estar en el gran salón, así que vayamos allí, dijo Emily al pasar junto a Sam. La gente importante de la secta fue tras ella, mientras los ciudadanos, discípulos y guardias caminaban por la ciudad y luego se dirigían al exterior.
Querían saber en qué tipo de entorno vivirían. Dentro del gran salón, Ed estaba sentado en una silla mientras apoyaba la cabeza en la mesa. Estaba haciendo todo lo posible para estabilizar su respiración, pero era tan difícil como doloroso. Era su tercer día usando la habilidad Berserk, y no fue nada fácil para él. Además de la tensión en su cuerpo, incluso su ki fue alterado. «Oh, mi cuerpo, ¿qué te estoy haciendo?», hablaba consigo mismo mientras movía la cabeza de izquierda a derecha sobre la mesa. Ed pudo mover su cuerpo esta vez, pero apenas. «Lo estás llevando al límite». No le estaba preguntando a nadie, sé lo que estoy haciendo. De repente, se escucharon pasos provenientes del exterior. Ed se obligó a sentarse, y apenas pudo hacerlo antes de que se abriera la puerta. Emilia, sus camaradas y los funcionarios de la secta Sword entraron. «Sir Ed, ¿estará bien?», Asem le preguntó mientras entraba y se sentaba en la primera silla cerca de Ed. «Viviré. Necesito un par de horas de descanso y podré mover mi cuerpo con normalidad. Más importante aún, ¿cómo está la gente? Imagino que debe ser difícil para ellos aceptar lo que pasó». «Para nada. Antes de que llegáramos aquí, parecían confundidos, pero eso fue todo. Debieron haber aceptado todo en el momento en que les contó sus planos», explica Asem. «Espero que ese sea el caso. Hablaremos de todo lo relacionado con esto mañana, y nos dirigiremos a Avalon para verificar la situación con la guerra. No he estado allí en un tiempo, así que estoy también fuera del circuito». Los presentes tomaron las palabras de Ed como una señal para que se sean. Sabían que necesita descansar. Emilia y sus compañeros se quedaron atrás, sin embargo. «Sieg, necesitaré tu ayuda. ¿Puedes teletransportarme a mi habitación?». «Estoy fuera de aquí, jajaja», Ed sonrió a sus compañeros mientras les decía su estado actual. Sieg no hizo ningún comentario y en su lugar se acercó a Ed. Puso sus delgados dedos sobre sus hombros y ambos desaparecieron del gran salón. Raikou comenzó a hundirse en su sombra, mientras los demás se alejaban. Ed decidió irse a la cama inmediatamente después de llegar a su habitación. Nunca se sintió más feliz por su función de cambio de equipo instantáneo, que le permitió cambiarse de ropa automáticamente. Habría sido un infierno para él cambiar solo. La noche se transformó en día y Ed se despertó sintiéndose renovado. Se dio cuenta de que Raikou dormía junto a su cama y recordó los días en los que solo estaban él, Raikou y Suika. Ahora, su lista de amigos había aumentado más de lo que podía imaginar. Salió de la habitación en silencio y se dirigió al gran salón. Allí, encontró a la mayoría de los ancianos presentes, junto con Barsine, que parecía estar vigilando todas las reuniones. «Perdón por lo de ayer, todos. ¿Cómo está la ciudad? ¿Falta algo?». Ed llamó a la puerta y entró. «No, todo parece estar en su lugar». «Si faltara algo, entonces no sería importante», dijo Asem mientras negaba con la cabeza. «Ya veo. Luego, para informarte sobre la posición y el estado de la ciudad. Estamos al norte de Avalon, y al sur del reino anterior de Aragón. Elegí este lugar junto con mi padre debido al bajo peligro de que este tiene. Está muy cerca de Avalon, como se supone que es la primera ciudad, lo que facilitará la comunicación». Ed le pasó un mapa, con la ubicación actual de la ciudad marcada en él, a Asem. Este último lo estudió y se lo pasó a los demás. No era importante, ya que la mayoría de ellos tenían memorizado el mapa del mundo. Para el ganado y las tierras de cultivo, tendremos que trabajar en eso. Planeo establecer tierras de cultivo entre las dos ciudades y en todo el reino, que se entregarán juntos a ciertas personas para que las gobiernen. El ganado se enviará desde la capital a este lugar y se utilizará para conseguir leche y otras cosas. La caza debería ser suficiente para conseguir carne. Discutiremos todos los detalles después de, digamos, un mes. Por ahora, tenemos algo más importante en lo que centrarnos. ¿Alguna pregunta? La gente en la habitación eligió permanecer en silencio y continuaron mirando a Ed. No pudieron evitar pensar en cómo sus planes estaban tan bien pensados. Como nadie pregunta nada, dejémoslo a Avalon. Capítulo 252. Confesión. Ed se levantó de su asiento y activó su telequinesis. Se extendió por encima del hombro de todos los miembros de la sección de la espada, y luego aún más personas se extendieron por toda la ciudad, buscando a sus camaradas. Luego, al instante siguiente, teletransportó a todos. Aquellos que nunca antes se teletransportaron sintieron que se les revolvía el estómago, pero optaron por soportarlo. Aquellos que fueron sorprendidos retiraron sus armas porque pensaron que era un ataque enemigo. «Relájate, estamos de vuelta en Avalon», le dijo Ed al grupo de personas que eligieron mantener una postura de ataque.
Raikou, puedes ir a otra habitación si quieres dormir, el sol te molestará aquí. El Raikou dormido se despertó debido a las palabras de Ed y comenzó a caminar hacia su habitación en el castillo. Desde dentro de los pasillos del castillo, podía escuchar a la gente sorprendida por la aparición de Raikou. Supongo que eso les dirá a todos que estamos de regreso. Bella, deberías ir a saludar a mamá, estoy seguro de que te extraña, le dijo Ed a la pequeña Bella, quien comenzó a saltar mientras seguía a Raikou adentro. Emilia la siguió, diciendo que también necesita saludar a todos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, iré a hablar con mi padre con todos los demás, dijo Ed mientras miraba a sus compañeros, y luego a la gente de la secta Sword. El grupo se dividió en dos, Ed junto con Men y el personal de la secta Sword, y los compañeros de Ed que empezaron a tener problemas en otra parte. Ed no perdió el tiempo y se dirigió a la oficina de Arthur. El sorprendido Arthur ocultó rápidamente su asombro y dio la bienvenida a las personas que lo visitaban. Cambiemos un poco el lugar. Ed se dio cuenta de que la oficina se estaba ahogando en papeleo, así que les dio un aviso a los demás. Sus ojos brillaron en un color rojo, y en un instante, el entorno cambió. ¿What? Arthur estaba bastante acostumbrado a la habilidad dimensional de Ed, así que no reaccionó. Pero, para los de la secta Sword, estaban bastante atónitos. La única instancia en la que presenciaron el poder de Ed fue hace 2 semanas. Y esa vez, creyeron que era su habilidad de teletransportación. El grupo inició su discusión de inmediato. Esta vez, Ed actuó como maestro de secta, en lugar del hijo de Arthur. Arthur, que conocía los planes de Ed de antemano, no dijo mucho y aceptó todo lo que su hijo le arrojara. Por supuesto, todo fue para beneficio de Avalon, así que no dudó ni una sola vez. Entonces, para dejar las cosas claras para todos. La secta Glory y la secta Espada seguirán siendo 2 sectas separadas para mantener vivas nuestras identidades. Sin embargo, trabajaremos bajo la alianza de secta llamada Paladín. Arthur resumió todo de una vez mientras miraba las nuevas adiciones a su reino. Nadie tenía nada en contra de las decisiones de la reunión, por eso decidieron ponerle fin. Pero, antes de irse, Arthur dijo, deberías quedarte en la capital por un tiempo más. Ya que pronto vamos a una guerra, sería mejor conocer a tus aliados y nuestros planes futuros. En cuanto a ti, yo necesito hablar contigo sobre algo. Entiendo, dijo Ed mientras deshacía su dimensión. Ustedes pueden seguir adelante, si conocen a alguno de mis compañeros, pídales que les den un recorrido, y los alcanzaré más tarde. Conocí a mi abuelo. Nunca me dijiste que se fue de Avalon para encontrar una cura para mí, confrontó Ed a Arthur tan pronto como todos se fueron. ¿Qué habrías hecho si te lo dijera? ¿Buscarlo? Solo te permití hacerlo ahora, ya que te has vuelto mucho más fuerte. Si fue hace 2 años, definitivamente habrías muerto si te hubieras ido del continente. Lo sé. No te culpo de nada, solo estaba de saber por qué mi abuelo feliz nunca mostró su rostro, jajaja. Siempre pensé que se fue porque estaba decepcionado de mí, dijo Ed mientras recordaba los recuerdos del príncipe. Ese nunca fue el caso. Bueno, podría haber sido el caso para mí. Arthur miró al suelo mientras murmuraba las palabras, pero Ed pudo escucharlas claramente. Siempre quise que mi primogénito siguiera mis pasos y se convirtiera en rey. Después de que naciste tan débil, me culpé a mí mismo, tu madre se culpó a sí misma y, finalmente, comencé a culparte a ti. No estoy orgulloso de eso, pero no mentiré al respecto. Ed decidió no decir nada y escuchó las palabras de su padre. Las palabras que salieron del fondo de su corazón. Hace 2 años, cuando de repente cambiaste, decidí ignorarlo. Fuiste curado. Te volviste mejor, te volviste más fuerte y salvaste el reino. Cada cosa que hiciste hizo que pareciera que eras una persona diferente. Como estabas poseído por otra persona, las palabras de Arthur salieron de su boca una tras otra, y apretó los puños. Claramente, fue difícil para él decir todo, pero fue igualmente difícil para Ed, quien sudaba como un balde mientras pensaba, no jodas Sherlock. Elegí ignorar todo por una sola razón. Fue porque mi hijo era mejor. El hijo al que siempre tuve tanto miedo de que muriera en cualquier momento mejoró. Te volviste más fuerte que cualquier otro príncipe de tu edad, experimentaste pérdidas, se hizo más fuerte. Te convertiste en la persona más fuerte de Avalon. Siempre estaré orgulloso de eso. Arthur dijo mientras golpeaba su pecho 2 veces con el puño cerrado. Y estoy orgulloso de ser el hijo del rey más grande que Avalon jamás haya visto. Ed estaba haciendo el mismo gesto que Arthur. El hijo y el padre se sonrieron y poco a poco comenzó a reír a carcajadas. Entonces, dime.
¿Qué está haciendo mi padre ahora que no tiene ninguna razón para dejar el reino? Arthur, curioso por la situación de su padre, comenzó a preguntarle a Ed sobre él. Bueno, una cosa que sé es que no tiene dinero. Los dos charlaron un rato. El padre sintió que se le levantaba el peso del pecho, mientras el hijo disfrutaba de una conversación con él sin barreras. Capítulo 253. Una reunión de maestros en medio de uno de los 5 continentes. Un joven caminaba dentro de un bosque. Era de estatura media pero parecía bajo de peso. Su cabello rubio bailaba arriba y abajo mientras saltaba. Vestía ropa sencilla de cuero, pero aún parecía noble mientras caminaba. Sus ojos azules brillaron junto con los rayos del sol que lograron escapar de las garras de los árboles. Aceleró sus pasos al notar que estaba al borde del bosque. En un abrir y cerrar de ojos, estaba fuera. Los rayos del sol lo atacaron por todo el cuerpo, lo que hizo que sus ojos azules resaltaran aún más. Sin embargo, incluso con su apariencia glamorosa, no dejaría una impresión en nadie en ese lugar en particular. ¿Por qué? Frente a él había un castillo que se erigió en medio de una montaña. La montaña se dividió en 4 partes, cada una de las cuales apuntaba en una dirección: norte, sur, este y oeste. En medio de todas las partes, un castillo, más grande que cualquier otro, se erguía alto. El castillo estaba formado por un solo edificio, que estaba separado en alas. Al igual que las partes de la montaña, las 4 alas apuntaban en una determinada dirección, con la quinta en el medio. Cada una de las alas tenía un techo rojo, hecho de tejas seleccionadas. El castillo tenía cientos de años, pero parecía como si lo hubieran construido el día anterior. El joven sonrió y dijo: «Por fin he vuelto», mientras respiraba el aire a su alrededor. Comenzó a caminar hacia el castillo y voló para llegar a su puerta. A diferencia de todos los demás castillos, la puerta no tenía guardias. El hombre, simplemente, entró. No había nadie alrededor para mirarlo, sin embargo, sentó la mirada de alguien sobre él. Todavía sonriendo, el hombre entró directamente al ala central. Habitación tras habitación, las atravesó hasta que se paró frente a una habitación dorada de puertas dobles. No se molestó en llamar mientras entraba, donde un grupo de personas estaba hablando. Nadie se detuvo a prestarle atención, como si ya supieran de su llegada. «Estoy de vuelta, padre, abuelo», dijo el hombre mientras se inclinaba. ¿A quién? Nadie podía decirlo porque la habitación estaba llena. Sin embargo, un hombre respondió específicamente y dijo: «Bienvenido de nuevo, impostor». La voz del hombre era tranquila y suave, como si la garganta del hombre nunca hubiera conocido la palabra enfermedad. Sin embargo, incluso entonces, las paredes alrededor de la habitación temblaron, mientras que los cerrojos que sujetaban las puertas juntas chirriaron. Le temían. Sí, los objetos inanimados temían al hombre que hablaba. No solo ellos, incluso los que estaban hablando antes, se callaron para permitir que el hombre hablara. No fue una sorpresa, ya que el hombre era el maestro de su secta. El más fuerte de su secta, y el que podía matarlos a todos por capricho. ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Me aseguré de actuar como el joven maestro a cientos de kilómetros de distancia desde que sabía que estarías mirando. Entonces, ¿qué era? ¿Mi actuación? ¿O mi disfraz? Las palabras del hombre se movían rítmicamente junto con el derretimiento de su rostro. Las partes derretidas de su rostro cayeron al suelo en pedazos, produciendo sonidos desagradables. La forma de su cuerpo también comenzó a cambiar, ya que su piel burbujeaba desde abajo. ¿Cuántas veces tengo que advertirte? Nunca te transformes frente a mí», dijo uno de los hombres sentados dentro de la habitación mientras le arrojaba algo al hombre. Parecía que le arrojaba un líquido púrpura, pero no logró golpearlo. Sin embargo, la puerta detrás de él, que fue golpeada, comenzó a humear, mientras el líquido púrpura la atravesaba. «Si no te gusta, intenta hacer algo al respecto», se transformó el hombre de antes. En lugar de un joven de pelo rubio, parecía mayor. Su cuerpo delgado se convirtió en uno lleno de músculos, pero parecía deformado. Sonrió hacia el hombre mayor que lo atacó, pero solo hizo que este último apartara la mirada con disgusto. «Como de costumbre, tu sonrisa hace que mi estómago se revuelva». «Pecas», una vez más, la habitación se calmó una vez que el maestro habló. «Si fuera mi querido nieto, Joan, sus pecas estarían casi rojas después de ser golpeadas por la luz del sol. Además, nunca confundiría a mis propios parientes. Además, asegúrate de limpiar el desorden que dejaste. Justo después de que termine de derretirme, mi querido señor». La mejilla del hombre terminó de caer al suelo. Su rostro apareció debajo y era un rostro que Edward Avalon despreciaba. Era un rostro con el que soñó durante meses.
Era un rostro que para él era sinónimo de tragedia. Era el rostro del hombre que mató a Eri y los huérfanos. Sí. El castillo en la cima de la montaña pertenecía a cierta secta. La secta que logró casi dominar el mundo. Era la secta del Castillo de la Sangre. Por cierto, Sarin, ¿no te importa beber veneno en medio de la habitación? Es nauseabundo, dijo una mujer de mediana edad mientras golpeaba el aire frente a ella. Tenía el pelo rojo y ojos castaños oscuros. Tenía los labios de un rojo brillante, tanto que uno pensaría que era sangre. Sin embargo, ni siquiera era lápiz labial rojo. Bueno, mi querida Ariana, tal vez deberías salir de la habitación. Sarin, el que bebía el veneno, el mismo que arrojaba el líquido púrpura al hombre que se derretía, le respondió. Era la persona considerada enemiga de Emilia Aragón. Él era el maestro de la secta Veneno. El hombre que mató a la emperatriz de hielo. Nobo, esta es la última vez que personificas a mis parientes. De lo contrario, serás asesinado. El maestro de la secta Sangre entró en el medio de la habitación. Su rostro envejecido tenía una cicatriz. Sus ojos estaban rojos, como Blood. Su cabello era espeso, ya que caía sobre su pequeña cabeza. Su cuello delgado era largo, pero parecía normal para su cuerpo, que parecía tener más de 190 centímetros de altura. Tenía la espalda recta como si nunca se hubiera agachado en su vida. Estamos planeando tener una guerra, contra algunos viejos amigos. Sucederá, en una semana, dijo el maestro de la secta Sangre, Eriquitos, mientras acariciaba la cicatriz en su rostro. Capítulo 254. Ryunosuke Nakamura. Ed estaba en una misión muy especial. Por primera vez en su vida, iba a visitar el reino de Ryu. El reino de su mejor amigo, Hayato. Ed tenía muchas expectativas para este reino, ya que se dio cuenta de que podría tener algo que ver con Japón y algo que ver con una persona reencarnada o transmigrada como él. El viaje fue fácil, ya que Ed le había dado a Hayato un sello metálico de antes. Le envió una misiva informándole de su visita. En el momento exacto mencionado en la misiva, Ed se teletransportó al reino de Ryu. Fue solo, ya que iba a ser una visita corta. Lo que saludó a Ed fue la cálida sonrisa de Hayato, Akira y lo que parecía ser el resto de su familia. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo Ed mientras se acercaba para darle un abrazo. «Mucho tiempo. Veo que te has vuelto más fuerte». Ed y Hayato discutieron un rato, y luego Ed saludó a los miembros de la familia uno por uno. Hayato parecía ser hijo único, pero tenía muchos tíos y tías. Todos tenían características similares, como cabello oscuro y ojos negros como el carbón. Su madre era una belleza deslumbrante y solo podía compararse con una piedra preciosa acrílica. Ed notó a un anciano parado junto a Akira, y supuso que era el abuelo de Hayato. Pero él no era el que estaba buscando Ed. En cambio, era un hombre aún mayor sentado detrás de la familia. El que creó el reino de Ryu hace más de 500 años. El hombre era conocido como Ryunosuke Nakamura. Ed se acercó al hombre y se sentó con las piernas cruzadas frente a él. Comenzó la conversación diciendo, «Es un honor conocerlo, estimado anciano». El anciano, que parecía estar dormido, abrió los ojos y miró al joven debajo de él. Formó una sonrisa y dijo, «Déjanos en paz». La familia Nakamura no pudo hacer nada más que cumplir. Apenas un minuto después, la habitación estaba vacía. Solo él y Ryunosuke permanecieron allí. Entonces, «No eres de este mundo, ¿verdad, joven Avalon?». Ryunosuke se levantó de su silla. Incluso mientras estaba de pie, parecía que todavía estaba sentado. Su cuerpo se había encogido debido a la edad. «No lo soy». «¿Puedo preguntar cómo lo supiste?». «Mi bisnieto me dijo que usaste una técnica, muy parecida a la que les enseño cuando están en el establecimiento celestial. Dado que esa técnica es de otro mundo, supuse que tú también lo eres». «Ya veo. Entonces, mi conjetura fue correcta también. Sir Nakamura, usted es de la Tierra, ¿no es así?». Ed se puso de pie también y miró al hombre frente a él, luego lentamente a los alrededores. Pisos de tatami, puertas corredizas shiji, todo lo que rodeaba a Ed gritaba de Japón. «Lo soy, oh. Es la primera vez que conozco a alguien de mi mundo natal». Solo tomó 600 años. Ryunosuke se rió, pero aún parecía abatido. «Entonces, ¿cómo llegaste a este mundo?». «Un camión me golpeó mientras estaba de vacaciones en Japón. Lo siguiente que supe fue que aparecía en este mundo en la forma del primer príncipe de Avalon. Fue una lucha, pero me las arreglé para vivir hasta el día de hoy». Pregunta, ¿y tú? 3 días de juego y un ataque al corazón, rió Ryunosuke, aunque no debería. El de Ed fue un accidente, pero su teletransportación fue su culpa.
Transmigré con mi cuerpo, todo desnudo, y aparecí en medio de un estanque. Ahora, ¿qué crees que encontré en el estanque? Una princesa desnuda. Ed respondió antes de que pudiera siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Incorrecto. Encontré agua y un caimán. En un estanque. De alguna manera, Ryunosuke encontró la energía para gritar. Me escapé, sin una sola pieza de ropa en mi cuerpo, y crucé el bosque que rodeaba el estanque. Entonces, pareció chocar con algo. Pensé que era un árbol, o un poste ya que no sabía que estaba en otro mundo. Pero no lo fue. ¿Qué crees que fue? Un monstruo. Incorrecto. Era una princesa de cabello negro, dijo Ryunosuke sin energía en su voz. Ed se dio cuenta de que la princesa era alguien querido para él. Alguien a quien amaba demasiado. Alguien que ya no estaba con él. Probablemente era su esposa, pensó Ed. Casi pierdo la vida apareciendo desnuda frente a ella. Pero ella me perdonó y ordenó a los caballeros que trajeran algo de ropa. Ella me cuidó desde entonces y me enseñó todo sobre el mundo. Cómo cultivar, cómo lucha, etc. Un ángel que descendió del cielo para ayudarme a vivir en este mundo infernal. Pero, lamentablemente, falleció. Lamento oír eso. Ed se quedó en silencio hasta que Ryunosuke le hizo una pregunta. ¿Cómo fueron los juegos en el otro mundo? Ya salió la última película de Draga. A partir de estas preguntas, Ed se dio cuenta de que el tiempo pasado en este mundo no era el mismo que el pasado en la Tierra. Ya basta de esto, dime lo que necesitas, chico. Quiero saber todo sobre el maestro de la secta Sangre. Creo que, como mi abuelo, no te unirás a la guerra. Por lo tanto, esta es toda la ayuda que te pediré. Una semana después, el mundo entero temblaba. La guerra inevitable estaba a punto de comenzar, y todas las personas, criaturas e incluso objetos inanimados sintieron que se acercaba el peligro. En Avalon, todas las partes participantes se han reunido y estaban listas para marchar. Entonces, les deseo suerte, terminó Arthur su discurso, y los que lo escucharon sintieron latir sus corazones. Esta guerra no fue como la guerra sangrienta. Las fuerzas de Avalon y los otros reinos no prepararon soldados. Prepararon élites en solitario. Desde Avalon, los 10 ancianos, los mejores discípulos, el general, el maestro de secta y su familia, se unieron a la guerra. Nadie estaba sentado en esta guerra. La ciudad de Alejandría recién agregada, que albergaba la secta de la espada, dedicó sus fuerzas más poderosas, en la forma de los ancianos y la familia del difunto Alejandro. Scale Kingdom hizo lo mismo, junto con Titán, Kaeborg, Avaleth e incluso Ryu Kingdom. Habían sonado las campanas de la guerra. Capítulo 255. Excelsior. Las élites se dividieron en 3 grupos. Un grupo dirigido por Ed para atacar la secta Poison. Su grupo tenía a Emilia, Bella y los miembros de la secta Sword junto con Edmund. El segundo grupo estaba dirigido por Arthur e iba a atacar otra fortaleza de la secta Sangre en un continente diferente. El último grupo estaba liderado por Hayato e iba a atacar otro continente. Cada grupo tenía solo una cosa en la que concentrarse, lo que les facilitó completar sus tareas. El grupo de Arthur estaba formado por los 9 ancianos de Avalon, Elizabeth, Sebas y otros discípulos de la secta que también se unieron como una fuerza adicional. En cuanto al grupo de Hayato, lideró las fuerzas tanto del reino Ryu como del reino Scale. Eric también se unió a él, ya que demostraron ser una combinación bastante buena en la última guerra. Los líderes de cada grupo se reunieron y encabezaron sus tropas. Compraron artículos de teletransportación para todas sus tropas y decidieron de antemano una posición estratégicamente importante. Los artículos de teletransportación eran los mismos que usó Nobuo hace 2 años. Bola pequeña y redonda sin color definitorio. Te deseo suerte, dijo Arthur mientras se daba la vuelta y se dirigía a su grupo. Él y su ejército fueron los primeros en teletransportarse. No hay tiempo que perder, ¿eh? Dijo Hayato mientras miraba el polvo levantado por el mini ejército que desaparecía. Supongo que también deberíamos salir. Todo lo mejor para ti, Edward. Lo mismo para ti, Ed habló suavemente mientras esperaba que el grupo de Hayato desapareciera también. Es hora de que nos vayamos también. Todos prepárense. Ed se dirigió a su grupo, pero no hubo necesidad de decir nada. Todos estaban preparados, con la mayor moral y el objetivo más importante. Nada podría prepararlos más que su estado actual. Como Ed pudo teletransportarse, su grupo no necesita ningún elemento de teletransportación. En cambio, se quedaron con extras, por si necesitaban escapar. Sin embargo, todos consideraron estos elementos una pérdida de espacio. Nadie pensó en escapar. Nadie pensó en vivir después de la derrota.
Iban a luchar hasta la muerte. O iban a salir victoriosos o yacían muertos entre sus camaradas. Los tres grupos que se teletransportaron se encontraron con un ejército colosal cada uno. Hace una semana, la secta Bloo descubrió sus planes, lo que le dio tiempo suficiente para prepararse para las contramedidas. Sin embargo, Avalon y sus aliados se dieron cuenta de esto a tiempo y también se prepararon. Esta fue una de las razones por las que decidieron enviar solo a las élites. Para disminuir la cantidad de sangre derramada de su lado, sus combatientes más fuertes lanzarían ataques devastadores al comienzo de la guerra, que matarían a la mayoría de los soldados enemigos débiles. Este plan fue exactamente lo que hicieron los tres grupos. Arthur y Hayato se pusieron cada uno frente a sus grupos. Ed sacó su espada favorita, Shusui, mientras que Hayato usó a Asmodeus. Arthur no tuvo más remedio que use el arma hecha por Ed, que fue más que suficiente para él. Hayato recogió ki en su espada y la llenó de magia elemental. Fue su técnica más fuerte, el Void Slash. El corte tomó por sorpresa a los soldados enemigos, ya que no pensaron que seguían atacados tan rápidamente. Y como esta técnica devoraba cualquier cosa a su paso, llenaba de terror a los enemigos. Hayato aprovechó esta oportunidad y gritó, "Charge". Después de lo cual su grupo comenzó su asalto a la fortaleza de la secta Sangre. Arthur canalizó un lightning a través de su espada. La espada de hoja plateada se volvió amarilla, gradualmente, mientras los rayos crepitaban a su alrededor. Los soldados enemigos reaccionaron rápidamente en este campo de batalla, ya que se movieron para atacar a Arthur, pero fue en vano. Tan rápido como un rayo, el movimiento eléctrico diezmó a los miles de secuaces frente a él. Arthur apuntó su espada hacia el ejército frente a él y gritó, "No hay retorno". Sus camaradas liberaron su ira interior mientras todos gritaban al mismo tiempo. Los enemigos se congelaron de miedo y no pudieron hacer nada frente a las devastadoras fuerzas de Avalon. En el caso de Ed, no necesitó hacer mucho. Simplemente llenó toda su espada con ki, la vistió con Aki, la llenó con los elementos que podía controlar y la cargó con su Atsu, Final Countdown. Justo después de terminar su preparación, desapareció. Los enemigos frente a él se sorprendieron y siguieron mirando a ambos lados. Se enteraron de las habilidades de teletransportación de Ed y temieron que apareciera detrás de uno de ellos. Pasó un minuto y todos empezaron a ponerse arrogantes. Los soldados comenzaron a marchar hacia adelante, hacia los que quedaban detrás de Ed. Sin embargo, así, Ed apareció frente a ellos una vez más. Su espada crepitaba con relámpagos negros a su alrededor. "Providence Blade", dijo Ed con calma, mientras cortaba su espada de lado. La luz oscura cegó a sus enemigos, dejándolos indefensos, mientras levantaban sus manos para proteger sus ojos. Sin embargo, lo que no se dio cuenta fue que, incluso con sus manos y sus defensas, no había nada que podría haber hecho frente a la técnica más fuerte de Ed. Ed no desapareció simplemente. Se teletransportó a su propia dimensión, donde estableció el tiempo para una proporción de 1:10. Había cargado su espada durante 10 minutos, la misma cantidad de tiempo que se necesitó para matar al dragón del piso 12 de la Torre del Origen. Nadie entre los humildes soldados tenía una oportunidad. Pero ellos no sufrieron. Tan rápido como la luz negra les quitó la vista, el corte de la espada les quitó la vida. La barra negra seguía diezmando a los enemigos, como si fuera una parca hambrienta, buscando almas para darse un festín. En solo 5 segundos, el ejército enemigo perdió por completo su parte central. Solo quedaron el ala izquierda y derecha. Los enemigos permanecieron inmóviles, ya que no podían creer lo que veían. Un ataque. Su mayor fuerza fue diezmada y todo lo que hizo falta fue un ataque. No hace falta decir que su moral estaba rota. Ed clavó su espada en el suelo, levantó su ki y gritó, "Excelsior".